Muy buenas tardes, con todos los participantes del curso. Bueno, y ya me hizo la presentación. Bueno, hoy día me ha tocado hablar sobre cuidados de enfermería a pacientes con COVID a domicilio. La unidad que se ha abierto, una unidad un poco silenciosa, que poco se ha escuchado, es la unidad que se llama URRA, Unidad Respuesta Rápida a Pacientes con COVID, ¿no? Esta unidad de URRA está contratada personal por CAS COVID, ¿no? Son 50 unidades, las cuales salen en todo Lima. Cada unidad cuenta pues con un chofer, un médico y un enfermero o enfermera. Son 50 unidades, lo cual pasan por la consulta primera es por una llamada a un número, donde hacen un triaje por teléfono, y luego de hacer el triaje, también el que hace el triaje es un médico, y ellos asignan a cada movilidad, ¿no? Cada movilidad se encarga de hacer 10 atenciones al día, ¿no? 10 pacientes en el día, en un turno de 12 horas, en el cual se hace la atención, como ustedes ven acá en la foto, a domicilio, con un chofer. La enfermera se encarga de dar el tratamiento que indica el médico, ¿no? Regular la oxigenoterapia, y junto con el médico, pues, han tenido bastantes respuestas rápidas en cuanto a los pacientes, ¿no? Recuperaciones. Muchos pacientes satisfechos. Acá podemos ver a un paciente ya recuperado, ¿no? Una mamita hipertensa, diabética, con 80 años de edad, pero la señora salió, gracias a Dios, ¿no? Bueno, el perfil del enfermero. ¿Qué perfil debemos tener para nosotros poder tener una atención adecuada a domicilio, ¿no? Primero son las habilidades interpersonales. ¿Qué pasa si yo no tengo relaciones interpersonales adecuadas con la población, ¿no? Yo no voy a llegar con, bueno, que la mascarilla y la careta facial nos protege y nos ayuda a ver qué tipo de cara, de rostro ponemos al público, pero es muy importante ir con una alegría, con una sonrisa. Los problemas que tengamos en casa, que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos problemas en casa, debemos dejarlos como, que es difícil, ¿no? Tenemos de dejarlos a un costado. Todos dicen que debemos dejarlos. Bueno, en resumen, ¿no? Acá están las unidades, como ustedes pueden ver, personal de enfermería con médico. Son 50 unidades, como les mencioné, y la atención que se realiza es a domicilio, es de tratamiento de enfermería, los antibióticos que reciben, que hayan indicado por 5 días, ¿no? Se han manejado incluso neumonías leves a moderadas, hasta incluso con un 40% de lesión de afectación pulmonar en casa, y han salido satisfactoriamente con oxigenoterapia o más su tratamiento antibiótico. Acá está el paciente que les mencioné, que sí, bueno, se perdió la visibilidad, pero el audio sí escucharon. Es el paciente que ha recuperado, ¿no? En domicilio. En cuanto a las habilidades interpersonales que mencionábamos, es de preferencia, ¿no? Una persona carismática que pueda llegar al paciente, ¿no? Que pueda conversar, porque si no, el paciente no te va a contar sus problemas que tiene. Los pacientes que son mayores de edad, incluso a sus propios hijos, no les cuenta, pues, ¿no? Cuando está mal, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes personalmente cuando conversan con sus padres, a veces de mayores de edad, no les cuentan. Si les comentan que están mal, ya es cuando ya es algo, tengan una dolencia bien severa para que nos comuniquen, ¿no? Bueno, personalmente tengo esa experiencia con mis padres. Entonces, tenemos que tener esa llegada al paciente. Si no hay una llegada adecuada a este paciente, el paciente no va a confiar en ti y tampoco no te va a contar los problemas de salud que tiene, ¿no? Incluso es muy importante porque de acuerdo a eso tú cuando llegas al paciente, en el triaje le puede haber dicho que empezó la fecha de inicio de síntomas tal día, ¿no? Y cuando nosotros estamos in situ, nosotros vemos que no es así, ¿no? Que en realidad el inicio de síntomas fue otro. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a iniciar el tratamiento también, ¿no? Porque ustedes saben que de acuerdo en todas las exposiciones que hemos llevado en estos días, hemos visto que es muy importante ver el inicio de síntomas, la fecha de contagio, para poder ver en qué momento le tomo una radiografía de tórax, en qué momento le pido análisis de laboratorio, ¿no? Porque pueden ser unas personas adultos mayores que no se mueven de la casa, entonces no perciben
el agotamiento, la agitación. ¿Por qué? Porque siempre solamente caminan de la sala al baño, del baño a la casa, entonces no perciben eso, ¿no? Ya cuando se dan cuenta que la hipoxemia ya es moderada, severa, recién se dan cuenta y es muy tarde, ¿no? La idea es tratarlos a tiempo. Las habilidades prácticas, ¿no? Cómo colocar una vía en casa es diferente, porque a veces nos falta material y tenemos que tener habilidades para poder suplementar cualquier artículo que nos haya faltado y adaptarnos, ¿no? Porque en el hospital nosotros tenemos nuestro portazuero, tenemos sujetadores de oxígeno, tenemos todo el material si es que nos falta algo a disposición. En cambio, allá tú llevas lo básico y con lo que tú encuentres en la casa te tienes que acomodar, ¿no? Así es. En dominio y actualización de conocimiento, eso es básico, ¿no? El conocimiento, justamente ahora estamos llevando esta capacitación para adquirir todos esos conocimientos. Creatividad, que va casi, ya lo hemos mencionado, junto con las habilidades prácticas, hay que ser creativos. El compromiso es el compromiso de tú tengas un paciente y más que nada tener la satisfacción de que este paciente se haya recuperado, ¿no? Y el perfeccionamiento permanente, eso sí, todo personal de salud tenemos que estar en capacitación continua, ¿no? Porque los conocimientos van cambiando, se van innovando, ¿no? Todo va, ya, no podía cambiar la diapositiva. ¿Cuál es el rol de enfermería? Ayudar al individuo a realizar todas aquellas tareas que realizaría por sí solo, si tuviese la voluntad, fuerza y conocimiento. Entonces nosotros vamos para complementar esas tareas, ¿no? Generalmente los pacientes que abordamos en la primera ola fue la atención a pacientes mayores, de mayor edad, ¿no? Adultos mayores. Pero en esta segunda ola se ha visto bastante pacientes adultos maduros, ¿no? Adultos jóvenes, personas de 40 años, de 50 años, que tenían una neumonía moderada y que fueron tratados en casa. En realidad, ¿cuál es la realidad de los cuidados en el ámbito domiciliario, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Se Sí, escucha bien? Porque veo un mensaje, creo. Ah, no. Ya. Bueno, entonces, la reinserción a su vida familiar y social es la principal, es lo que queremos lograr, ¿no? Que el paciente, terminado el tratamiento, el paciente tenga una buena reinserción a su vida familiar y social. Los pacientes, incluso en la casa, tienen un factor psicológico en el cual afecta el estado de salud, porque a veces se aíslan o a veces la familia por miedo los coloca en un ambiente al más alejado, al más oscuro, donde ya no tienen contacto con nadie y bueno, el factor psicológico influye mucho, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que aislar a la persona, pues tampoco no podemos pues sobre exagerar los cuidados, ¿no? Así como tampoco puede ser al revés, ¿no? Una vez llegué un paciente a su casa, y bueno, cuando llegamos, todo el paciente estaba aislado en su ambiente, pero justo nos retirábamos ya ya terminó la atención y el paciente sale a la mesa y todos están comiéndose. Se sienta a la mesa con todos a comer, ¿no? La parte educativa es muy importante, pero a veces por más que tú vas capacitando, hay pequeños detalles que se van olvidando, ¿no? Incluso en domicilio, a pesar de tantos post educativos que ha dado el gobierno, de cómo debemos ingresar, la limpieza de los zapatos, el uso del alcohol, la lejía, tú llegas a la casa y a pesar de todas esas capacitaciones que hay, en todas partes están pegados, cómo debe ser, cómo deben hacer los cuidados en casa, no las practican. La readaptación a nuevas capacidades, luego del paciente salga del tratamiento antibiótico post-COVID que ha hecho neumonía, hasta incluso pacientes he tenido pacientes que han tenido una neumonía leve, la saturación haya bajado a 94 nada más, solamente se agitaban para ir al baño, luego volvían y cuando estaban en posición prono, solo con posición prono y antibióticos y oral, mejoraron los pacientes. Pero
cuando ya se quisieron de adaptar a de nuevo al trabajo, a hacer sus quehaceres diarios, se agitaban. Entonces, mucho tiene que ver también el tratamiento ¿no? Los cuidados post-COVID, ¿no? La terapia física respiratoria, la alimentación, y así como todo ese tratamiento es complementario, no solamente es el tratamiento COVID, de ahí el tratamiento post-COVID también es importante. Y bueno, lamentablemente por la cantidad de pacientes ya nosotros no estamos llegando a complementar esos tratamientos. Ya eso lo están llevando pues por la parte de terapia física respiratoria, que lo estaban haciendo vía virtual con teleconsultas, ¿no? Y las tomografías también, ¿no? Que se tendrían que hacer a los 3 meses de enfermedad para controles también. Esos detalles se está obviando para los cuidados post-COVID, ¿no? Ahora, la realidad es distinta a post-hospitalización, definitivamente, ¿no? Los pacientes que, por ejemplo, también les dio COVID y han estado hospitalizados en mi hospital y luego han llegado por una neumonía post-COVID, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, ha habido muchos casos. Yo ahorita tengo una paciente de 76 años que salió del COVID de una neumonía moderada y a los 15 días vuelve a hacer una neumonía domiciliaria, llega con dificultad respiratoria por emergencia y pasa a la UCI. Actualmente está con traqueostomía, en ventilador mecánico, y la paciente no tenemos la resolución, ya tenemos 15 días con el post-COVID. Bueno, y por circunstancias de la vida, su papá es neumólogo. No, ¿cómo es? Bueno, pero ahí estamos, seguimos luchando con esos casitos individuales que sería bonito estudiarlo. El proceso de atención de enfermería es muy importante, ¿no? Como les mencioné en mi anterior, para los que escucharon la anterior exposición sobre cuidados neurológicos, todos los profesionales de salud desconocen de nuestro trabajo íntegro y completo que hace el personal de enfermería, ¿no? Desde la valoración inicial, ¿no? Hacemos un examen físico nosotros, una valoración inicial, y esa habilidad personal, social que tenemos amical con el paciente hace que nosotros tengamos una valoración más exacta, ¿no? Porque el médico va, le evalúa al paciente, pero hay muchas cosas que no le cuentan. Luego, cuando nosotros le atendemos al paciente, nos cuentan, ¿no? Joven o señorita, mire, tengo este problema, ¿no? ¿Pero le has dicho al médico? No. Ah, ya. Entonces ahí vamos deslindando algunas cosas y llegamos al punto, al origen del problema, ¿no? También el diagnóstico del problema, el diagnóstico de enfermería, que ya hemos mencionado también, la planificación de cuidados, de acuerdo a esto planificamos. El médico va a la casa, evalúa, y mientras el médico también está evaluando, nosotros ya estamos haciendo nuestra planificación de cuidados. ¿Qué es lo que va a tener este paciente, no? Si es que el paciente ya lo vemos que está con síntomas de una neumonía, ya sabemos que ese paciente hay que hacer su cronovigilia, educarlo en pronación. Tenemos que ya a la familia ver la situación del balón. En caso de salud, por ejemplo, tú llevabas el balón vacío y te lo recargaban gratuitamente, ¿no? Había la ventaja con esa. Y había algunos lugares acá en Lima donde sí estaban haciendo recargas de balones gratuitamente. El otro es el compresor de oxígeno, que también ha ayudado bastante, pero el detalle ya lo vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Entonces ya vamos planificando qué actividades vamos a hacer. La realización de cuidados de enfermería, ¿no? Ya la aplicación de los cuidados propios y luego la evaluación de logros, cómo estamos resultando. Bueno, incluso yo dejaba mi número de celular a los pacientes, bueno, la mayoría no lo hacen, ¿no? Para hacer seguimiento a los pacientes. Claro que un poco te estresa, ¿no? Porque ya es usar algo de tu tiempo, de tu vida ya familiar, pero bueno, lo hemos hecho algunas veces para hacer seguimiento a esos pacientes, porque cuando tú te ibas de la casa, lo dejabas al paciente compensado. Por ejemplo, sentado, el paciente se echaba boca arriba, el paciente saturaba 93, 92. Y nosotros lo educábamos a la familia, lo poníamos en posición prono en la casa, con almohaditas, todo. Le educábamos y el paciente saturaba 96, 97. Entonces ya el paciente se iba a veces al baño o le educábamos que no se debía levantar, solamente que tenía que hacer sus necesidades básicas en el ambiente, a menos que tenía que hacer pues, deposiciones, ya recién podía llevarlo hasta el baño, que a veces estaba muy alejado,
el paciente volvía, ya le saturaba y se alarmaban, ¿no? Y le controlaban la saturación, y como escucharon ayer al doctor Flores, ¿no? El neumólogo, tenemos que tomar la saturación luego de 5 minutos de que el paciente esté en reposo. Entonces al paciente le decía, colócalo boca abajo nuevamente, te llamo en 5 minutos, ¿cómo está saturando? Nuevamente lo colocaban y la saturación iba mejorando, ¿no? Entonces, y así íbamos evaluando de forma virtual también. ¿Cómo decidir qué hacer? Hay que hacer la valoración para aplicar nuestros diagnósticos junto con los cuidados y luego hacer la evaluación. Tenemos grandes teorías de enfermería, ¿no? La de Dorotea Oren, me gusta mucho su trabajo de Dorotea Oren desde la universidad, que es el origen del autocuidado. Y esto bastante ha tenido que influenciar el autocuidado en estos pacientes a domicilio, porque hay pacientes que solamente incluso vivían dos y los demás eran su esposo, la esposa, ambos estaban contagiados, y los niños, ¿no? Y ahora, ¿quién cocinaba cuando los dos estaban mal, ¿no? Ha sido un trabajo bastante arduo para, para la familia, ¿no? Cómo cuidar a sus hijitos, cómo cuidarse ellos. No podía venir otro de la familia porque se podía contagiar. Se ha ayudado junto con ellos a ver las formas de solucionar los problemas, ¿no? Porque hasta esos pequeños detalles te consultaban, ¿no? A ti como enfermero tenías que dar una opinión de cómo podían alimentarse, hablar con la familia, que cada uno se tiene que turnar de repente para traer el almuerzo a su familia y todo eso. Bueno, un trabajo complejo. Bueno, ahí están las teorías de cuidados de Bartel, de Henderson y de Nanda, ¿no? Que son las teorías de los cuidados. El índice de Bartel, con esto vemos si el paciente puede deambular, puede subir escalones, de posición. Esto para ver el índice de necesidades, ¿no? Henderson también tiene sus 14 necesidades básicas y de acuerdo a eso hacemos nuestra planeación y nuestra ejecución. Bueno, acá están los números diagnósticos según dominios en los pacientes de atención domiciliaria y los de seguridad y protección son los de mayor porcentaje, ¿no? 50%. Seguidos de afrontamiento y tolerancia al estrés, ¿no? Que en este tiempo de pandemia el estrés es elevado, ¿no? Hay pacientes que incluso llegaban hasta el hospital por estrés, ¿no? Tú los calmabas, lo hablabas bonito y la saturación iba mejorando poco a poco. Y bueno, de alta, ¿no? A la casa. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Uy, se fue. Un error. Ahí está. Los cuidados de enfermería a los pacientes COVID de domicilio, ¿no? Tenemos que guardar nuestra seguridad con el EPP, ¿no? Por todo medio de protección. Tenemos que tener todo el medio de protección que necesitamos, ¿no? Ya sabemos cuáles son los medios de protección, el uso del EPP es importante. Ahora, cuando hacíamos la atención a domicilio, lo único que nos quedábamos era con el scrap, ¿no? Al momento de ingresar a la casa, nos colocábamos ya el guardapolvo, ¿no? Encima el mandil, y al momento de salir de la casa botábamos todo eso, ¿no? Luego de hacernos la higiene de manos y eliminación, llevábamos nuestra bolsa roja y lo íbamos juntando de casa por casa y juntábamos todo en una bolsa igual al carro en la parte trasera, ¿no? El riesgo de contaminación es mayor, ¿no? Porque ahí no tenemos toda la forma de protección como de manejo de bioseguridad en domicilio. Pero al ingresar y al salir es muy importante el manejo, porque si no nos llegábamos a contaminar. Bueno, gracias a Dios, hasta ahora en el programa, en el programa URRA, hasta ahora no ha habido ni un caso de contagio, gracias a Dios, ¿no? Ya, pero, bueno, ahorita casi todo el personal está vacunado. La valoración, ya como hemos mencionado, tenemos que ver bien los datos subjetivos y los datos objetivos, eso ya lo hemos mencionado. El control de funciones vitales. Tú llegas al domicilio del paciente y hay que hacer el control de los signos vitales. Esto a la mayoría no le gusta hacer, ¿no? Lo más pesado de la atención al paciente es el control de signos vitales. Bueno, yo para no tener mucho contacto con el paciente cercano, lo que yo he hecho es comprarme, por ejemplo, mis equipos electrónicos. Yo no he usado los equipos que me daban, ¿no? Entonces, tú compras tu equipo electrónico, un tensiómetro digital, entonces
Solamente te acercas, haces el control mientras tú vas controlando la saturación y vas evaluando al paciente. A todos los pacientes de domicilio evaluamos cuánto satura sentado y cuánto satura en posición prona. Y ahora, esto tienes que hacerlo con la observación de un familiar, ¿no? Porque cuando tú no estás, el paciente a veces se olvida, porque el paciente está pensando más, es más, cuando llega el personal de salud a su casa, me estoy complicando, mejor me voy al hospital, o mejor me quedo acá. Entonces está con ese pensamiento y el paciente te está escuchando, pero no te está atendiendo, ¿no? Entonces, un familiar siempre es bueno que esté ahí viendo todo lo que hacemos para que tú lo vayas educando, ¿no? Ahora, a veces queda el baño, como les mencionaba, lejos de la habitación. Yo les manifestaba a mis pacientes que usen un urinario, ¿no? Y luego, pues, el familiar lo llevaba y lo eliminaba en el baño, porque los pacientes que tenían ya lesión del 40% del pulmón, estos pacientitos, si no teníamos un adecuado cuidado en casa, nos iba a llegar al hospital, ¿no? Y lo que queríamos justamente con este programa es evitar que estos pacientes vayan a ocupar una cama al hospital, ¿no? Justamente la atención a domicilio se ha hecho para eso, para que el tratamiento sea llevado satisfactoriamente en casa, ¿no? Clasificar las necesidades según dominios de acuerdo a los datos obtenidos, esto ya lo he mencionado, de acuerdo a los dominios que hemos llevado, brindar comodidad y confort para mejorar oxigenación, la posición prona. Incluso hay pacientes que no toleran la posición prona. Entonces, tenemos que educarlos a los gorditos generalmente, ¿no? A las mujeres que tienen las mamas, también les duele el pecho cuando están boca abajo, el abdomen principalmente, entonces la barriguita. Entonces, tenemos que enseñarles cómo colocar las almohadas, ¿no? A veces hay otros que sienten más comodidad colocando una almohada debajo del abdomen y otros no. O incluso ha habido pacientes hasta incluso no hemos tenido una posición prona correcta, sino lateralizado. Pero eso también les ha ayudado, ¿no? Lateralizado con las almohadas, una almohada en la espalda, buscando el confort del paciente para que pueda estar bien echado. Incluso cuando le ponías, si es que está con oxígeno y tú le ponías una máscara de reservorio en casa, colocarlo con las almohadas no era cómodo para el paciente, ¿no? Ha habido pacientes que estaban llevando tratamiento en casa con otro personal de salud particular. Entonces, llegamos a la casa y nosotros evaluamos al paciente y al medir la saturación, nosotros vamos midiendo el nivel de oxígeno, ¿no? Si el paciente tú llegas, está con oxígeno, porque a veces las llamadas que han hecho a triaje es un día antes y por la cantidad de pacientes vamos al día siguiente, el paciente llegamos y ya está con oxígeno domiciliario, entonces nosotros llegamos a regular el oxígeno. Si bien es cierto, no tenemos AGA para sacar ahí y poder medir, nos guiamos con la saturación. Hay pacientes que encontramos, como les mencionaba, con máscara de reservorio, agitado, asustado, ¿no? Entonces medíamos la saturación, está a 100%. Le regulábamos el oxígeno, le poníamos una cánula binasal, veíamos la forma de este paciente. Hay pacientes que lo referíamos al hospital para ver la placa de tórax, o hay pacientes que ya contaban con una placa de tórax a domicilio. Entonces, evaluábamos la placa de tórax, veíamos si que este paciente va a responder o no al tratamiento domiciliario. Eso es muy importante. También hay pacientes que ya tenían su resultado de laboratorio, ¿no? Tenían DHL, ferritina, dímero D, ¿no? Ya cuando veíamos que es un paciente que tenía, pues, dímero D elevado, DHL elevado, la ferritina elevada, definitivamente ya no había probabilidades de que pueda salir a domicilio, teníamos que referirlo, ¿no? En ese caso se llama STAE, se coordina la transferencia y se lo lleva a emergencia, ¿no? Es un trabajo bien complejo la evaluación y también un poco traicionero esto de la enfermedad del COVID, porque a veces el paciente estaba estable y de ahí nos llamaba a la familia y el paciente se había complicado, ¿no? Entonces también tenemos que educar a la familia que estos pacientes pueden complicarse en cualquier momento, ¿no? Si bien es cierto, puede estar tranquilo el paciente también está boca abajo, se siente tranquilo, y como se siente tranquilo, se siente bien, está aburrido, se pone a hablar por el teléfono, se va al baño, que el baño está lejos, se mete a la ducha, vuelve, sigue boca arriba mirando la televisión, hablando por teléfono. En la noche empieza a desaturar y se complica el paciente. Entonces, todas estas cositas hemos tenido en casa, ¿no? Seguir la indicación farmacológica o iniciar cuanto antes. Si vemos que un paciente ya tiene una neumonía
paciente se agita y ya baja la saturación, lo que nosotros, el médico, según la indicación del médico que trabaja con nosotros, se inicia pues el tratamiento antibiótico, corticoides, el tratamiento que indica, ¿no? Entonces, nosotros ya le colocamos la vía periférica y iniciamos el tratamiento. Y ya tenemos un paciente que vamos a tener que ir diario a colocarle el antibiótico, ¿no? Lo básico que nosotros usamos en domicilio, pues la dexametasona, que indican 6 miligramos, la ceftriaxona 2 gramos, y el manejo de la oxigenoterapia. En caso de pacientes, había pacientes que usaban aerosoles, ¿no? Entonces, le educamos con los aerosoles el uso de aerocámaras individuales, ¿no? Porque había pacientes que ya incluso tenían adaptados en su procesador de oxígeno la nebulización. Había pacientes que encontramos que ya se estaban nebulizando, pero el problema era pues del contagio, ¿no? De la vaporización. Los aerosoles que generan al nebulizarse el paciente. Ya de hecho, pues el familiar ya también tenía COVID, ¿no? De hecho, ya se entraba a colocarle el nebulizador a su familia. Entonces, como explicaron en las anteriores exposiciones, si es que el paciente requería el uso de aerosoles, si es que requería en caso de asmáticos o EPOC, sí se usaban los aerosoles, pero con aerocámara. Entonces, igual teníamos que educar cómo va a ser el uso de la aerocámara. Los exámenes de laboratorio lo hemos realizado poco, pero sí se han realizado algunos pacientes. Por ejemplo, llevábamos los tubitos y si es que el paciente ameritaba hacer el control del dímero D, DH, el perfil COVID, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Hemograma, PCR, dímero D, DHL, ferritina, ¿ya? Y en casos ambiguos ha habido también que hemos hecho procalcitonina, cuando se toman las muestras y se llevan al laboratorio, ¿no? Para ver si este paciente sale o no sale, ¿no? Porque tampoco podemos arriesgarnos a que un paciente pueda complicarse en domicilio. Si nosotros vamos a la casa y vemos que el paciente no va a salir, tenemos que referirlo a emergencia. ¿Qué pasa si el paciente, no evaluamos bien a un paciente y el paciente en la noche se complica y tú le has dicho que no, que sí va a ir bien, que todo está bien, que con tratamiento sale, que no necesita tal cosa, no necesita oxígeno, no necesita antibiótico? Lo primero que el paciente dice, no, tales personas que vinieron me han dicho así y por eso se ha complicado. Entonces, la educación de que el paciente puede mejorar al día siguiente en caso que presenta talos riesgos de desaturación, usted tiene que llamar a STAE o dirigirse directamente a emergencia, ¿no? En la experiencia con pacientes COVID que hemos tenido es manifestar eso a la familia, ¿no? Luego conversar con la familia y decirle que si el paciente cumple todas las indicaciones va a ir mejorando, pero que en cualquier momento este paciente puede complicarse. Bueno, entonces es muy importante, como mencionábamos, donde estamos, llevar el control de funciones vitales del paciente todos los días hasta su alta, eso es muy importante, y reeducar al paciente y familia. En cuanto a esto de educación y control de funciones vitales, también hay, en la familia yo les dejaba un cuadro de funciones vitales, ¿no? Yo les iniciaba el encabezado ya de cómo empezar, ¿no? Es decir, un cuadro de funciones vitales, porque el paciente, todas las familias que hemos tenido, si es que no han tenido su saturador, lo han comprado junto con su termómetro digital. Entonces, les decía que tienen que controlar cada 3 horas, se le educaba a la familia cómo controlar la temperatura y la saturación, que es fácil, y lo registraba en un cuaderno. Entonces, ya cuando nosotros íbamos al día siguiente, ya teníamos todos los controles, ¿no? Era como un cuidador personalizado en la familia, y nos enseñaban todos los controles, nosotros veíamos, ¿no? Cuántas veces ha hecho fiebre, cuántas veces ha bajado la saturación, en qué momentos, señora, en qué momentos, ¿por qué bajó la saturación? No, que se fue al baño, volvió, no, que no quiere estar echado boca abajo. Entonces, ahí vamos viendo cómo está yendo el paciente, ¿no? Gracias a esos controles que nos da la familia. Entonces, la familia, el familiar, es muy importante para el logro de objetivos. Si el familiar colabora con nosotros, lo educamos adecuadamente, la familia va a ser un apoyo genial para nosotros. Acá está la protección, como mencionamos, el equipo de protección del personal de salud, cubrir ojos, nariz, boca, manos, ¿no? Entonces, si no nos protegemos bien, podemos contagiarnos y se nos puede complicar muchas las cosas. Ahora, gracias a la vacunación, ya han disminuido los casos
en personal de salud, porque antes en la UCI había, la mitad era personal de salud prácticamente. Hemos tenido muchos casos de COVID severo en personal de salud. En, en los concentradores de oxígeno, el paciente que tenía una neumonía, una hipoxemia moderada y necesitaba oxigenación, porque en mi experiencia las hipoxemias leves, colocándolos en posición prono a los pacientes, no llegaron a necesitar oxígeno, ¿no? Incluso bajaba la saturación hasta 94, 93, pero no bajaban, de ahí empezaban a subir nuevamente. Y con el manejo del tratamiento antibiótico que se le puso y se le manejó, pero el tratamiento ya para iniciar la neumonía, lógicamente que el paciente ya tenía una radiografía de tórax, ¿no? Lógicamente, mínimo para que el médico pueda diagnosticar e iniciar el tratamiento antibiótico, si es que lo requería también, ¿no? Porque ustedes saben que el tratamiento, ya lo han expuesto, el tratamiento, no, los antibióticos en este caso no nos ayudan, ¿no? Sino el uso de anticoagulantes, la enoxaparina, corticoide, ¿no? Para el tratamiento del proceso inflamatorio originado por las citoquinas. En caso de una hipoxemia leve, como lo mencionaba, hemos llegado a sacar a pacientes solamente colocándolos en posición prono sin necesidad de requerimiento de oxígeno. A los pacientes que ya necesitaban oxígeno, había pacientes que tenían balón, como les dije, el seguro les llenaba el balón gratuitamente, porque se acabaron los balones que prestaban a los pacientes. Había una cantidad que llegaron a prestar y luego se acabaron, pero tú llevabas tu balón con la receta del médico y te llenaban el balón de oxígeno. Los concentradores de oxígeno ayudaban bastante a los pacientes que no podían tener este beneficio, el costo, porque el costo del oxígeno es caro, ¿no? Y en la experiencia, por ejemplo, que podemos tener a nivel particular de trabajo a domicilio, se puede empezar con el concentrador. El problema del concentrador es que, por ejemplo, si yo le ponía un concentrador a 5 litros por minuto y en el balón de oxígeno a 5 litros, me tenía mejor respuesta de recuperación de saturación de oxígeno con el balón de oxígeno, a diferencia del concentrador de oxígeno. Ya sabemos que nos jala el oxígeno del ambiente, ¿no? Pero tiene menos respuesta. Bueno, estos equipos han llegado recién ahora al COVID, ¿no? El problema de las cánulas de alto flujo a domicilio, bueno, hemos visto sí, en gente de poder adquisitivo que ha podido manejar una cánula de alto flujo en domicilio, hasta incluso he tenido un paciente en ventilador mecánico en domicilio, pero pues el costo en realidad es alto para el consumo de oxígeno que dan estos equipos, ¿no? En la segunda ola, que las clínicas, los hospitales de salud, MINSA, estaban abarrotados, no había camas, pacientes que fallecían por falta de cama UCI, ¿no? A pesar de no tener ningún antecedente, hipertensión, diabetes, una comorbilidad que podía complicar la enfermedad. Personalmente, por ejemplo, yo tuve un familiar de 49 años que no tenía comorbilidad, pero lamentablemente fallece por falta de una cama UCI. Yo creo que todos debemos de tener también parte de nuestra familia, y si no lo han tenido, bueno, algún conocido que por falta de cama UCI ha tenido eso, ¿no? El poder adquisitivo de algunas personas les ha ayudado a poder adquirir un ventilador, como le digo, he tenido pacientes con ventilador mecánico en domicilio. Bueno, la diosa fortuna, pero han salido, gracias a Dios. Acá vemos los sistemas de alto flujo, de bajo flujo, creo que esto ya lo han tratado en las anteriores exposiciones, pero de todas maneras, acá lo mencionamos. Cuando llevamos nosotros la atención a domicilio, llevamos todos estos requerimientos, solo contamos con la cánula, la máscara de Venturi y la máscara de Servolio. Si es que el paciente ya necesita uso de máscara de Servolio, nosotros lo enviamos al hospital, no es para manejo domiciliario. Podemos usar un tratamiento de manejo domiciliario si es que el paciente requiere máscara de oxígeno por cánula nasal. Pero si ya vemos que tiene máscara de Servolio, es un paciente que necesita altos contenidos de flujo de oxígeno, ¿no? Generalmente máscara de Servolio a 10 litros para arriba. Entonces, no, esos pacientes deben ser manejados y transferidos al hospital para llevar un mejor manejo. En los cambios de posición que les mencionábamos, es muy importante. Solamente colocando en posición prona el paciente puede recuperarse, a pesar que tenga esta neumonía, ¿no? De lo otro que tenemos que aprender, como a pesar que nosotros somos enfermeros,
aprender a hacer la lectura de la placa de tórax, ¿no? Tenemos que aprender lo básico, ¿no? Acá vemos un paciente con síndrome respiratorio agudo, luego después de 16 horas boca abajo, miren la diferencia, ¿no? La mejoría es importante. En las exposiciones que hayamos visto, hemos visto la importancia, por qué la posición prono nos ayuda, ¿no? Para la recuperación de sus pacientes COVID. Entonces, colocarlos boca abajo nos ayuda bastante, incluso en el paciente domiciliario. Acá están las posiciones que podemos ponerlo boca abajo. A mí me gusta más levantando la rodilla. Les ayudo a colocar una almohada acá, en este lado, para donde mira la cabeza, para donde tenga la mirada de la cabeza, si es para el lado derecho, izquierdo, para ese lado también levanta la rodilla, y les coloco una almohada sobre la rodilla y en la espalda. Si es que está de costado, también puede colocarse de costado, porque hay pacientes, como les mencionábamos, he tenido pacientes obesas con 150 kilos que no toleran la posición prono. Entonces, se les lateraliza, se les coloca almohadas en la espalda y almohadas entre las piernas, y una almohada acá adelante para colocar su brazo, ¿no? Como que abrazando la almohada. Y esa posición les ha ayudado y han salido. Tengo pacientes de 150 años que le hemos sacado con cánula binasal y colocando en posición prono, ¿no? Y bastante fe también. Esta pandemia nos ha ayudado a incrementar el aspecto espiritual. No solamente el enfermero iba al domicilio, por ejemplo yo, ¿no? Iba y les decía, ¿qué vas a hacer en tus momentos que estás sola? Ponte a orar, ¿no? Ponte a orar, pidamos perdón porque nadie es perfecto, todos tenemos errores, pidamos perdón por nuestros pecados, hagamos una oración. He habido momentos en que yo he hecho una oración junto con los pacientes y eso les ayuda a levantar ese estado de ánimo, este factor psicológico decaído que ellos tienen, se encuentran con ellos mismos, ¿no? Y eso también ha jugado un rol muy importante en la recuperación de los pacientes. Así es que no tengamos miedo de poner un poco de apoyo espiritual a estos pacientes. Bueno, entonces en cuanto al laboratorio, que es un poco más que sí debemos tener conocimiento, cuánto es el valor del PCR, cuándo hay una desviación a la izquierda, ¿no? El valor de los linfocitos, cuánto tiene que estar el dímero D, cuándo hay un riesgo de trombosis. Todos esos valores tenemos que tener conocimiento, ¿no? Sin embargo, nosotros no somos personal médico, pero debemos saber, porque en un momento puede ser de que no se haya dado cuenta el médico, lo haya tomado o no lo vio bien. Entonces, para eso estamos, ¿no? El trabajo es en equipo. El trabajo en equipo es muy importante. Bueno, este casito clínico creo que era para detallar otras cosas, ¿no? Pero el manejo de los pacientes domiciliarios es muy complejo, ¿no? Porque nosotros somos los que vamos a poner la cara en el paciente. Cuando el paciente se complica, al que nos van a juzgar es a nosotros. Por eso es que es muy importante la educación domiciliaria, la educación a la familia. Si nosotros educamos bien a la familia, nosotros vamos a evitar malos entendidos y que el paciente se complique, ¿no? Una familia bien educada también nos va a ayudar a mejorar la atención a ese paciente domiciliario. Tenemos muchos pacientes recuperados, no solamente por la parte de salud que hemos estado trabajando a domicilio en ese programa URRA que hemos mencionado, sino que también de forma privada también hemos tenido muchas experiencias en cuanto a la recuperación de sus pacientes a domicilio. Ahora en el MINSA también están haciendo atención a domicilio, también ha sido la experiencia de ellos, la verdad, no la tengo mucho, pero sí sé que ha habido demasiada demanda de pacientes a domicilio. Cuando en la primera y la segunda ola los hospitales estaban abarrotados de mucha gente, y el hecho de aislar a su familiar hacía que el factor psicológico fue un factor muy importante, y la gente pues ya se pasaba la voz que en el hospital no hay solución, en el hospital no hay cama, la gente tenía miedo de ir al hospital, ya no llegaban al hospital, se quedaban en la casa y llevaban el tratamiento de forma particular. Y en muchos de los casos, más del 50% de los casos, fueron casos mal llevados, ¿no? Nosotros llegábamos a las casas y veíamos a pacientes que estaban con meropenem, con
con colestina, con tratamiento así, ¿no? Así de garrafales. Meropenem cada 8 horas, estaban con Impenem, estaban con metilprednisolona, unos tratamientos que llevaban otros tipos de profesionales de la salud, y que, bueno, estaban a domicilio y llegábamos a corregir ese tratamiento y cambiar esa ideología a veces de la familia era un poco difícil. Pero ya cuando empezaron a ver resultados, bueno, pues las cosas fueron más satisfactorias, nos empezaron a recomendar entre la familia, por empezar a llamar al programa, y actualmente tenemos muy buenos resultados y, bueno, pacientes recuperados y felices, ¿no? Que es lo importante. Recuperar a un familiar que está mal del COVID es bien satisfactorio. Bueno, esa es toda la exposición.